Nos encontramos con el licenciado Marcelo Bellocchi. Estoy realmente mirando todo lo que hiciste en tu vida, Marcelo, y que es mucho, desde distintos lugares, para poder plasmar en tu libro La vida después de la muerte, toda tu vivencia, toda tu experiencia. Pero vamos a usar este programa para entender un poco distintas situaciones que nos pasan en forma cotidiana. Por ejemplo, cuando uno decide hacer una terapia, yo no hablo de regresión, hablo de una terapia porque, bueno, estamos angustiados, tenemos que tomar una decisión o una pérdida importante. Todo esto nos lleva a pedir a un psicólogo, a un psiquiatra, una hora. Sí. En ese caso, como profesional, decidís que tiene que hacer una regresión a otra vida. ¿Qué es lo que puede tener la persona? Y esto quiero poner acento en esto, te voy a explicar por qué. Porque muchas veces estás en una reunión de mujeres y decís, ah, sí, porque yo me hice una regresión a otras vidas, y porque tal cosa, y a veces las cosas no salen tan bien como uno cree, ¿no? Sí. Cuando uno o cuando el profesional toma la iniciativa desde qué lugar, para ver que esto va a ser beneficioso en la persona y qué es lo que puede beneficiar. Sí, mira, bueno, en principio te agradezco mucho este tiempo que me estás dedicando, estoy muy contento de estar en el programa. Y yo te voy a decir, las personas, los consultantes que me vienen a ver, ya vienen más o menos con la decisión de hacer una terapia de regresión, porque la terapia de regresión no es la primera línea de abordaje. Cuando, como tú dices, cuando a alguien le aprieta el zapato, es decir, cuando hay una cierta dosis grande o pequeña de sufrimiento, en los casos que tú has mencionado, las personas generalmente acuden o al médico clínico para que le dé alguna medicación, o al psiquiatra para que le dé, digamos, una medicación quizás más fuerte, o al psicólogo, o a las psicoterapias clásicas, y alguna que otra de las terapias que se conocen como complementarias, que en estos momentos pueden ser o el Reiki, o la constelación familiar, o la psicogenealogía, etcétera, etcétera. Y todas ellas, de alguna manera, han contribuido en algo a su crecimiento y evolución, pero siente el paciente que viene a hacer terapia de regresión que necesita hacer algo distinto porque ha estado en estas anteriores y, bueno, obtuvo el mayor rédito. ¿Esto tiene que ver con una angustia de vacío en el alma? No necesariamente, no. Hay algunas cosas como más... O curiosidad, tampoco. Si fuera solo y estrictamente curiosidad, no sería indicado hacerlo. En realidad, lo que hay que discernir es si detrás de una pseudo curiosidad no hay un llamado del alma, ¿no? Esa sí es una de las tareas del terapeuta, ¿no? Y en realidad, a mí me gustaría que se llamara, lamentablemente no se puede hacer por una cuestión de marketing, ¿no es cierto? Pero me gustaría que se llamara Terapia en Estados Expandidos de Conciencia. Pero es un título muy largo, ¿no? Terapia de vidas pasadas tiene más glamour, y terapia de regresión también, pero en realidad lo que ocurre fenomenológicamente, visto por un observador independiente y objetivo, es esta persona entra en un estado expandido de conciencia en donde le ocurren distintas cosas. Claro. Que pueden ser experiencias en vidas pasadas, experiencias en vida actual, aparición de energías de otra dimensión, que pueden ser lo que genéricamente se conoce como almas de los muertos, espíritus, fantasmas, en fin, almas en pena, han sido dadas en llamar. ¿Extraterrestres también? Sí, extraterrestres también, sí. Extraterrestres también, y se han identificado estas energías a través, por supuesto, siempre es a través de la voz y las cuerdas vocales del paciente, digamos, ¿no? Distintas razas y con distintos propósitos, ¿no? ¿Grabás las sesiones? Sí, yo grabo todas las sesiones por default, digamos, ¿no? Eso le trae mucha tranquilidad a los pacientes, he notado, ¿no? Que
bueno, si se puede grabar, entonces no puede pasar nada malo, por decirlo así, digamos. Claro, no lo manifiesta, pero se percibe cuando yo digo, bueno, yo grabo, es decir, yo grabo todas las regresiones, o sea, no es si yo quiero, no quiero, si él quiere o no quiere, no quiero. Si vos querés traer tu grabador encantado, son 2 grabadores. Seguro. ¿no? Porque Murphy siempre anda por ahí. Sí. Y además le paso el archivo de audio, porque aunque parezca mentira y aunque el paciente está consciente de lo que está experimentando y vivenciando, con el transcurrir de los días, algunos aspectos, algunos mandatos, algunas cosas relativamente significativas, no el meollo de la cuestión, pero sí algunas cuestiones significativas, se pierden, ¿no? Es decir, el paciente se olvida. Es decir, en realidad lo que ocurre es que, desde el punto de vista, no está la conciencia acá, está la censura y acá está la subconsciencia o el inconsciente, ¿no? Entonces, en el estado expandido de conciencia, la censura baja, entonces los contenidos del inconsciente pueden alcanzar la conciencia. Y eso es lo que ocurre en el estado expandido de conciencia, ¿no? Por eso se llama expandido, claro. Alcanza otras dimensiones. Pero luego la persona vuelve a la cotidianeidad y entonces la censura hace su trabajo de nuevo y tapa o esconde algunos. He tenido casos en donde los consultantes, después de escuchar la cinta, el audio, se acuerdan, por ejemplo, o se dan cuenta de ruidos que había, porque estaban en una construcción en un edificio aledaño, o llantos de bebés del piso de arriba o de abajo, y que no se habían dado cuenta en el estado expandido, ¿no? Porque en el estado expandido de conciencia, el alma está muy concentrada en su mundo interior. Está muy concentrada en su proceso interior. Entonces, Marcelo, y por ejemplo, vamos a ir a casos concretos. Por favor. Una persona que tiene pánico, ¿no? Y esto se escucha mucho en los artistas, porque lo cuentan, no es porque ellos sean privativos del pánico, sino que de repente, bueno, están en un escenario, les agarra pánico, no pueden seguir adelante. ¿Se puede hacer una regresión en esos casos o hay que primero curar el pánico, ver de dónde viene toda la historia para después ir a una regresión? No, lo más indicado es hacer una regresión con ese síntoma. En ese momento. Si es posible en ese momento sería ideal, porque lo que buscamos, y esta es una idea importante, no buscamos que el paciente esté relajado. No buscamos que esté tranquilo, sereno, sino que buscamos que esté con la emocionalidad lo más a flor de piel posible. ¿Por qué? Porque son las emociones, sensaciones y sentimientos que conforman el hilo conductor que va a llevar a la experiencia pasada, ya sea en vida actual o en una vida pasada. Entonces necesitamos que no esté dormido, que no esté sedado, por decirlo así, que no esté relajado, porque buscamos emociones, sensaciones, sentimientos que sientan el cuerpo o en la emocionalidad lo que está pasando, ocurriendo, que obedece a una experiencia en vida pasada. ¿Cuál es la técnica para hacer la regresión? ¿Es con respiración, con relajación? ¿Cómo funciona tu técnica? Básicamente con inducciones de naturaleza de trance serían así, ¿no? No hipnosis. No, hipnosis no. Es decir, hipnosis es una palabra que ha tenido una cierta fama, digamos, ¿no? Hipnosis fue un término que acuñó un neurólogo inglés allá por 1870, se llamaba James Bright, y era toda la época del sueño sonambúlico, ¿no? De las primeras experiencias con hipnosis. Entonces lo que se veía era que el paciente hipnotizado profundamente entraba como lo que se llamaba sueño sonambúlico o estado sonambúlico, porque se asemejaba mucho a lo de los sonámbulos. Claro. Entonces acuñó este término que viene del griego hipnos. Hipnos es el hermano de Tánatos y ambos son hijos de la noche. Tánatos es la muerte, ¿no? Y hay una frase que es el sueño es como una pequeña muerte, ¿no? Bueno, hipnos era el hermano de la muerte, ¿no? Entonces, por eso puso la palabra hipnosis, ¿no? Porque se asemejaba a un sueño, aun cuando referían a experiencias. Después él mismo se dio cuenta que no era lo que estaba pasando, ¿no? Que en realidad entra en un estado profundo de conciencia, pero el inconveniente que tiene esta hipnosis profunda es que
hay que recuperar lo que la conciencia recuperó de alguna manera con otra metodología, porque el paciente no la recuerda. Claro. En cambio, en el estado expandido de conciencia uno podría decir que la persona está, si lo queremos ver en trance hipnótico, en un trance de mediana profundidad o de profundidad así un poquito casi superficial. Cuando llevas a la persona al momento de fallecimiento, porque te debe haber pasado que, bueno, antes de ir a la otra vida, en forma espontánea, fallece. ¿Se siente sufrimiento o no? ¿O va directamente? Es como una película que cambia de canal. La experiencia es así, digamos, en general la persona va a una experiencia en vida pasada, difícil, conflictiva, etcétera, etcétera. Bueno, ocurren distintas cosas y como es una vida pasada, tiene que concluir en la muerte. Claro. Entonces la indicación técnica de sea lo que fuere, tiene que pasar por la muerte. La muerte puede ser traumática o no. Es decir, las personas pueden vivir experiencias difíciles, conflictivas y traumáticas en la vida y morir de viejo en la cama rodeado de sus afectos, sus nietos, sus sobrinos, etc. O la experiencia traumática puede conducir directamente a la muerte, por ejemplo en una batalla, claro, ¿no es cierto? Es decir, están peleando, bueno, y entonces le clavan la espada. Esa es la experiencia traumática porque, bueno, él quería ser glorioso, guerrero y coronado. ¿Y en ese caso siente la espada? Sí, sí, absolutamente. Y buscamos que la sienta. Ajá. Porque en realidad lo que buscamos es lo que se conoce como abreacción o catarsis, que libere toda esa emocionalidad, todas las sensaciones y sentimientos que no pasaron por la conciencia en ese momento. ¿No? No es que no lo sintió, el cuerpo obviamente guarda memoria de eso, claro, claro. Pero la conciencia no pasó por la conciencia, ¿no? Por eso es que se convirtió en traumática. Traumática es aquello que supera la capacidad de absorción o de procesamiento del aparato psíquico. Entonces lo que es traumático para ti, para mí puede no serlo, puede no y para serlo, otro y así. Claro. El trauma es específico. Claro. Entonces lo que buscamos es que vaya al momento más traumático para desagotar todas esas emociones, sensaciones y sentimientos asociados a eso. Cuando, que te debe haber pasado, por supuesto, con pacientes que tienen sus días contados, ¿no? Sí. Y que hay que acompañarlos en este proceso, porque se ha escuchado muchísimo y especialmente nosotros venimos de una generación donde nuestros padres no les fue fácil entregarse al otro estado de conciencia. No. Se agarraron con todo para vivir y con un montón de carencias físicas Sí. y patologías muy fuertes. Lo hemos vivido nosotros con nuestros padres, ¿no? Y nosotros mismos egoístamente que no queremos que no le dábamos el permiso a que puedan despedirse de esta vida en forma bien amable, los teníamos con nosotros. En ese caso, cuando acompañás o cuando te viene un paciente y te dice, bueno, ¿cómo manejo esta situación? ¿Qué sugerís? ¿Qué es lo que proponés para que todos aprendamos a que en algún momento nos va a pasar, por supuesto, a nosotros y a nuestros seres queridos, ¿no? Mira, en el libro, en el tercer capítulo, Sí. hay varias sugerencias, porque esta es una de las falencias que veo que hay en la sociedad occidental en particular, pero yo diría que hay dos aspectos principales. Uno es el desapego y el otro es la planificación, ¿no? Es decir, cuando sabemos que en algún momento algún ser querido o nosotros mismos, bueno, ya está de alguna manera en sus últimas instancias, o anteúltimas instancias, siempre es bueno que concluya los asuntos inconclusos, ya sean afectivos, ya sean materiales, ¿no? La planificación de la herencia, la planificación de cosas que generalmente son motivos de conflicto, como es qué se hace con los restos. Si hay cremación o no hay cremación, y si hay... Uy, qué tema delicado, claro, ¿no? Porque ceniza. eso tiene que ver con las creencias, ¿no? Con la Absolutamente. educación de cada uno. Claro. Por ejemplo, la religión judía, de la tierra venimos, a la tierra vamos. Exactamente. Que tiene su, digamos, su historia, Sí, sí, ¿no? su razón de ser en Su función razón de esa ser. cosmovisión. ¿Y esto por qué? Porque cuando el ser sale de su cuerpo, ¿necesita verse en algún lugar o no? Es decir, cuando el ser sale de su cuerpo, si se ve, eso es lo mejor. Si se ve que el cuerpo Que está falleció. muerto, digamos, ¿no? Ok. Y que se vaya a la luz. La indicación siempre, y esto está aseverado por el bardo todo, el libro tibetano de los muertos, es que el alma tiene que ir a la luz.
a la clara luz, a la tenue luz, pero a la luz. ¿Y las cremaciones o las muertes súbitas? Las cremaciones, por ejemplo, en el hinduismo, sí, está indicada la cremación, ¿no? Bueno, ellos esperan. Sí, 3 días. Ellos más o menos. Esperan un tiempo para que el alma salga del cuerpo. Exactamente, esperan, ¿no?, 3 días, sí, normalmente, para que facilitar el alma, facilitar la salida del alma del cuerpo. Y la cremación tiene ese objetivo también, que el alma ya no pueda volver al cuerpo físico. Ah, ok. Es decir, es ayudar al desapego del cuerpo físico. Tan así es que, por ejemplo, los swamis, sí, ¿no?, los sacerdotes, por decirlo rápidamente, sí, ¿no? Es decir, sí, los swamis no son cremados cuando fallecen, porque se supone que ellos ya han renunciado en vida al cuerpo físico, ya se han desapegado en vida al cuerpo físico. Entonces son o enterrados o sumergidos en el Ganges, etcétera, ¿no? En el agua, claro. En el agua. Volver al agua. En cambio, por ejemplo, en el Tíbet, ¿no? Tienes que tener mucha plata para que te cremen, porque la madera es muy escasa. Claro. Entonces, habitualmente el cadáver a los 3 días es llevado a una procesión, ¿no?, en donde se sigue rezando el libro tibetano de los muertos. En realidad no es rezar, sino es leérselo al alma del paciente, del consultante. Esto es muy interesante porque fíjate que en todas las religiones el hecho de rezar, el hecho de cantar, porque a mí me impresionan mucho los gitanos, ¿no?, como van cantando, sí, ¿no?, o llorando, son vibraciones tonales. Claro, exacto. Para poder ayudar al proceso del alma. Exacto. En todas las religiones existe. Sí. Es así, digamos, ¿no? Es decir, en todas las religiones hay puntos de encuentro comunes que nos hacen percibir que hay cosas reales en eso, ¿no es cierto? Y esto de la plegaria y de las oraciones, dicha con el sentido de ayudar al alma a que haga su proceso, su viaje, son muy indicadas, pero muy indicadas, ¿no? Novenas, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en la religión judía, ¿no es cierto?, los 7 días, después el mes, después el año. Son todas. A mí lo que siempre me llamó mucho la atención es en la religión judía cómo tapan los espejos. Claro. ¿No? Eso es muy fuerte porque la misma religión dice que la persona, el ser, puede mirarse en el espejo y no encontrarse, ¿no? Y eso es muy doloroso, sí, ¿no? Ahora, qué linda época que estamos viviendo, Marcelo, ¿no es cierto? ¿no? Primero porque podemos hablar estos temas. Segundo, hay tantos testimonios absolutos de cuando el alma sale del cuerpo. Y eso los invito yo personalmente a mirar cuando vas a un velatorio, cuando fallece una persona, qué pasa con esa alma, porque se ve y los niños la ven. Los niños son es impresionante. Muy perceptivos. Es impresionante porque esto está pasando a diario, no es que uno lo inventa o absolutamente. ¿no? Y la verdad que a mí esto me emociona mucho porque si hay algo que tenemos que prepararnos todos, te lo dije en los otros programas también, es este paso, ¿no? Este paso de la muerte para que no sea doloroso ni para las personas que quedan ni las personas que parten, ¿no? Ojalá, es decir, el libro que yo escribí, de la vida después de la muerte, tiene ese propósito, ¿no? Que ayudar, que aprendamos a que morir bien es posible y que para eso hay que prepararse, ¿no? Quiero que charlemos de un tema súper delicado y muy personal, que es ¿qué pasa cuando se pierden los bebés? Ya no vamos a hablar de abortos porque eso tiene que ver con religión, con creencia, con todo lo demás, pero sí cuando hay un aborto espontáneo, cuando hay un bebé que fallece a los 6, 7 meses y es desgarrador para esos papás o para la mamá. ¿Qué pasa con eso? ¿Tenés algo visto en tu Sí, en las regresiones, en algunas regresiones aparecen no solamente estos embarazos interrumpidos involuntariamente, pero también aparecen embarazos interrumpidos voluntariamente. ¿Qué pasa con esa alma cuando es voluntario? Bueno, pueden pasar distintas cosas. La primera es el alma del bebé puede volver a la luz. Okay. Y entonces difícilmente aparezca nuevamente en el campo vibratorio de la madre. O puede permanecer en el campo vibratorio de la madre a la espera de una nueva oportunidad, ¿no? Porque esa alma ha decidido
que esa era la madre que quería tener, y bueno, en esa ocasión no se dio, se dará en alguna otra, en la siguiente, ¿no? Correcto. O en otra, digamos. Bueno, ¿no? qué bueno para las mamás que pierden Sí. su bebé en forma espontánea, porque si yo creo que hay un dolor desgarrador es la pérdida de un hijo, Sí. y un hijo que no conociste, ¿no? Tal cual. El alma, por eso te decía, o se queda, es decir, o se va a la luz, o se queda en el campo vibratorio de la madre esperando otra oportunidad. Y una cosa es que sea un embarazo interrumpido involuntariamente, y otra cosa es que sea un embarazo interrumpido voluntariamente. Entonces, si se queda en el campo vibratorio de la madre, puede ser que tenga algún sentimiento negativo porque no pudo nacer, Claro, ¿no? claro. Y ese sentimiento negativo le impide ir a la luz, justamente, ¿no? Porque uno de los problemas de ir a la luz es que con los sentimientos negativos no vas. No llegas. No porque la luz no te acepte, la luz acepta a todos porque es amor incondicional, pero vos mismos no podés ir, ¿no es cierto? No quiero terminar esta nota sin preguntarte algo muy, muy, muy puntual, que lo hemos vivido todas las personas que tenemos ya nuestros años, ¿no? Y es los testimonios de aquellos seres que están yéndose al otro plano y que ven los parientes. Y los ven físicamente, los ven transparente. ¿Cómo es esto? ¿Los vienen a buscar? ¿Es el inconsciente que desea que ellos estén ahí, por eso uno hace como una transferencia visual? ¿Qué es lo que pasa? Si es que se puede llegar, ¿no? Mira, en mi experiencia es como tú dices, ¿no? La gran mayoría de los casos observan esto, ¿no? Que vienen seres con los que tienen una relación afectiva significativa. Los abuelos, el padre, algunas veces hasta los hijos que han muerto antes, ¿no es cierto? Y las personas, los consultantes, sienten que efectivamente son ellos, ¿no? Es decir, sienten esa energía, se dan cuenta que son ellos. Pero ¿qué dice Swedenborg? ¿No? Sí. Emanuel Swedenborg, un místico sueco, 1677, muy interesantísimo, muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que muchas veces los ángeles de luz que vienen a buscar a las almas aceptan las proyecciones que hace el alma, ¿no? Del que está partiendo, y se manifiestan como el que parte quisiera que se manifestaran, ¿no? O sea que no necesariamente son los abuelos, sino estos seres de luz que en su infinita compasión toman la imagen que ellos proyectan para que el alma que está partiendo se sienta confortable, segura, acogida, bien recibida, etcétera, ¿no? Me parece muy poética y bellísima la imagen. Sea lo que fuere, al alma la reconforta. Seguro. La y a los seres que acompañan también. Absolutamente. ¿Y qué pasa con el que está al lado y ve eso? Porque los grandes videntes lo ven. Realmente. Eso es mágico. Eso es, la verdad, que increíble. Es un privilegio, ¿no? Sí, eso porque es, bueno, poder ver ese plano espiritual. La gran intriga de nosotros los seres humanos. Marcelo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerte y tocar estos temas tan delicados y tan sensibles para aquellos que hemos perdido seres queridos, y que realmente siempre nos preguntamos si están, si no están, o si sentimos que alguien nos toca, será, no será, o esa sombra que vemos a veces aparecer y decimos, bueno, ¿habrá sido mi mamá? ¿Habrá sido mi papá? Claro. Tantas preguntas que a veces no tenemos respuestas, ¿no? Es muy importante la apertura de la conciencia en esta época, ¿no? Aceptar todo, ¿no? Sí. Lo que y hay que ir profundamente en eso porque nos ha sido negado durante siglos el acceso a esos planos espirituales. Y escucharnos, qué sentimos nosotros, qué percibimos nosotros. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a vos. No, por favor.